¿Cuándo se retoma esto? ¿Quiénes lo retoman y cómo lo retoman? El que empieza a hacer esta celebración pues es el periodista Miguel Ángel Mendoza, que le llamábamos Cuauhcoatl. Lo celebraba el 18 de julio. Retomando a Romero Vargas. Porque además es el dato que teníamos. Ni siquiera ahondó, sino simplemente encontró el dato y lo hacían el 18 de julio. De hecho, él le dio la continuidad que varios años antes intentaron hacer en el Semanáhuac, pero creo que la confundían con el Año Nuevo, ¿no? Sí, eso fue en 75. Ajá, en 75 es la primera. En 1975 es la primera. Y después ya la corrige para la fundación el 18 de julio. Lo hacía cada año. Entonces ya nos acercamos con él nosotros, ya le hicimos ver precisamente que el 18 de julio de Sigüenza y Góngora se movía de 8 a 10 días en el siglo XVI, a fines del siglo XVI, y que todas las fechas ya de la historia, desde que llega Hernán Cortés para acá, pues ya tienen ese ajuste. Que es nuestra aportación. Ahora, ¿cómo surge esto? Desde 1975, ¿por qué? Pues recordarán ustedes que en 1975 se cumplían los 650 años de la fundación que habían ubicado en 1325. Entonces, que en ese año de 1975, los grupos de tradición, que en ese momento empezaba la continuidad de la efervescencia, por ejemplo, del movimiento de los años 50, que fue el movimiento confederado, el restaurador de la americanidad, en el que participaron personajes que ahora son nuestros próceres, como la maestra Mari Carmen Nieves Calozzi, como el maestro Estanislao Ramírez Ruiz, que se encontraron con otros personajes que estaban intentando recuperar de la tradición conchera, que no se perdieran por lo menos las danzas y las ceremonias, aunque ya sincretizadas. Caso en su momento, por ejemplo, del jefe Aranda, en su momento por el lado de Andrés Segura, que se encontraron estos personajes e intentaron, Francisco Jiménez Tlacaele, algunos con los que el maestro Arturo Mesa Gutiérrez convivió en su momento, y de hecho fueron colaboradores, hicieron investigaciones conjuntamente, como el maestro David Esparza Hidalgo, el del famoso Nepohualtzin, Compu 3. Entonces esos personajes se empezaron a integrar en torno a la realización de esta ceremonia, uno de ellos muy importante, Ignacio Romero Vargas Iturbide, el que escribió Moctezuma el Magnífico, de los socialistas de Náhuatl, etc. Entonces, él estaba ahí, era de los pocos que sin ser académico oficial, pero se interesaba en recuperar los datos de la historia, y por eso fue que él, en su Moctezuma el Magnífico, recupera la fecha juliana de 18 de julio. A través de programas en aquellos entonces, como El Campo y la Ciudad, de Radio Educación, se encuentran con nuestro maestro Arturo Mesa Gutiérrez, el maestro Miguel Ángel Mendoza, que ya en paz descanse, y entonces empiezan a darle forma a grupos y asociaciones para continuar la tradición del movimiento confederado. Estoy hablando del Centro de Culturas Preamericanas, en 1977. Entonces ahí tenemos incluso los recortes de periódico y todos los testimonios de aquella época, pues estaban personajes como Ignacio Romero Vargas Iturbide, David Esparza Hidalgo, Domingo Martínez Paredes, María Teresa Martínez Martínez, conocida como Estrella Newman, Polo Rojas, en fin, Tenahuatzin Valladares, etc. Entonces van retomando esa batuta, le van dando forma a los grupos de mexicanidad y van adaptando la danza de lo que se tenía en tradición conchera, con vestuario, con trajes, y le van quitando poco a poco esos aspectos católicos. Un adagio antiguo señala que cada vez que la vida de un hombre o de un pueblo va a cambiar, se producen absolutamente todas las coincidencias. Si faltara alguna, esta llega inopinadamente y se inserta a las demás. A partir de ese momento único e irrepetible, dejan de ser coincidencias para transformarse en convergencias. Y fueron precisamente la totalidad de convergencias felices que hicieron nacer una organización impensable en México, y menos en la época en que se produjo, la cual estaba destinada a generar una transformación en la mentalidad de vastos sectores del pueblo mexicano. Esta organización, en el curso de pocos meses, tomó el nombre de Centro de la Cultura Preamericana, y casi inmediatamente después adoptaría el subtítulo que marcó su trayectoria: Semanáhuac Tlamachtiloya.
Los fundadores. En el orden acostumbrado. Maestro Leopoldo Polo Rojas. Doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide. Doctor René de la Parra Palma. Escritor Miguel Ángel Mendoza. Profesora María del Carmen Nieva López. Profesor Domingo Martínez Paredes. Maestra María Teresa Martínez Estrella Newman. Profesor Ángel Tenahuatzin Valladares. E ingeniero matemático David Esparza Hidalgo. La realización del primer congreso tuvo como sede la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco. El segundo tuvo como sede la ciudad de Toluca, en el estado de México. En ambos casos se contó con la asistencia de algunos de los más destacados intelectuales y artistas de México, y las sendas culminaciones tuvieron gran brillantez y repercusión social y profesional. Dado esto, el doctor René de la Parra le propuso al periodista Miguel Ángel Mendoza que se hiciera cargo de la estructuración en todas sus partes y la difusión del Tercer Congreso Nacional de Bellas Artes y Humanidades próximo a efectuarse. Como su aceptación implicaba una carga de trabajo inesperada y grave responsabilidad, le puso como exigencia irreductible que tuviera un cargo dentro del Congreso que implicara el control absoluto de cada una de las etapas del mismo. De la Parra accedió, y en su carácter de presidente ejecutivo del Congreso le extendió un nombramiento como director técnico del mismo, y empezaron a trabajar coordinadamente de inmediato. Esto sucedía a mediados del año 1976. El Congreso iba acrecentando sus perspectivas conforme se acercaba diciembre, pero los investigadores de las culturas originarias aumentaban en número, diversidad de temas, hondura y legitimidad en sus tratamientos. Ya se habían inscrito el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide, poseedor de 4 doctorados en Europa, 2 de ellos en la Universidad de Lovaina en Bélgica, y uno en Ciencias Sociales y otro en Filosofía, 2 más en la Universidad de Roma, uno en Historia y otro en Teología. Aparte, había obtenido un doctorado en Derecho por la UNAM. El ilustre magista profesor Domingo Martínez Paredes, autor de una veintena de libros sobre la cultura maya y a la vez depositario del saber milenario tradicional, ya que su abuelo, hombre de conocimiento, le había heredado un caudal de sabiduría de la cultura maya que lo convertía, sin exageración, en un tesoro viviente. El ingeniero David Esparza Hidalgo llegaba al Congreso ostentando el mérito de ser el redescubridor del sistema de cálculo ancestral llamado Nepohualtzin, y era autor de 3 libros sobre el tema. La lingüista María del Carmen Nieva López llegaba luciendo su nombre en lengua náhuatl, Ixcalotzin Sepayehuatzin, autora de un método de enseñanza de la lengua náhuatl en 3 idiomas. El maestro conocedor de las tecnologías ancestrales, Ángel Tenahuatzin Valladares, que le había llevado toda una vida de investigación y comprobación. La pintora y escultora sobre temas precuautémicos, María Teresa Martínez Martínez Estrella Newman. El danzarín, difusor de la llamada danza prehispánica por 3 continentes, América, Europa y Asia, Tlacololiani Polo Rojas. Fue así como el doctor Ignacio Romero Vargas Iturbide deslumbró con sus enfoques acerca de las características de la ciudad de Mexico Tenochtitlan, que poseía todos los problemas urbanísticos de una gran metrópoli totalmente resueltos. Esto fue lo inicial. Después vendrían los destellos sobre la vida de Moctezuma Xocoyotzin, que había plasmado previamente en su biografía monumental, publicada en 3 tomos, con el título Moctezuma el Magnífico, con la cual reivindicaba los méritos de lo que él llamaba uno de los más grandes gobernantes en la historia de la humanidad, para iniciar el rescate justiciero del gran calumniado de la historia de México. El deslumbramiento continuaría con sus ponencias relativas a la organización política de los pueblos de Anáhuac, en que reveló las sorprendentes características del derecho consuetudinario, que privaba entre los mismos pueblos, y por último, la revelación que llevaba por título
los gobiernos socialistas de Anáhuac, que causó una verdadera sacudida cultural entre los medios políticos. Por su parte, nuestro maestro, el profesor Domingo Martínez Paredes, producía auténticas conmociones culturales con sus ponencias en que descorría reales horizontes al darnos a conocer temas como el Popol Vuh tiene razón, un continente y una cultura y sobre todo Hanukkah, síntesis del pensamiento filosófico maya. A su vez, el ingeniero David Esparza Hidalgo hizo descubrir ese prodigioso sistema de cómputo llamado Nepohualtzin, que a partir de haberlo dado a conocer en el Congreso, despertó el deseo de profundizar en su contenido de altas matemáticas en algunas de las principales universidades del mundo. En ellas ubicaron su desarrollo con títulos tan promisorios como cálculo matricial o matriz de cálculo, que ya habían sido avisorados por Lobachevsky en la Universidad Lemosonov de Rusia desde finales del siglo XIX. Otro maestro, Ángel de Nahuatl y Valladares, fascinó al descubrir el grado de desarrollo de las tecnologías precuautémicas, como él decía, que habían alcanzado niveles tales como el fundido de metales en frío, utilizando del mundo vegetal jugos de raíces, tallos y hojas que culminaban con el proceso de licuefacción de piedras de origen basáltico. Como se puede apreciar, todas las anteriores aportaciones, junto con las ponencias de la lingüista María del Carmen Nieva López, deslumbró con la profundidad de la sutileza y la delicadeza de los matices de la lengua náhuatl o mexica, y la información de las reacciones de pueblos enteros de este continente, de Europa y de Asia, al percibir la riqueza de la llamada danza prehispánica que difundió el Tlacololiani Polo Rojas. Todo ello bombardeaba la sensibilidad. Es digno de mencionar las intervenciones de la pintura y escultora especializada en temas de las culturas originarias, María Teresa Martínez Martínez, Estrella Newman, quien además enriqueció el temario con la presencia de sus amistades dentro del medio de las artes plásticas. Esto redundó en muestras y exposiciones pictóricas y escultóricas que nutrieron de gran belleza los días del Congreso.
Nation.